Hola a todos, les saluda Línea Yorleni Raudales Benítez. Sean todos bienvenidos. Estaremos abordando un tema muy importante en matemática, los números decimales. Acompáñame a aprender un poco sobre ellos. Antes de definir lo que son números decimales, vamos a abordar lo que son fracciones decimales. Lo haremos a través de un ejemplo. En el ejemplo 1 nos piden que escribamos qué fracción está representada en cada figura. En el inciso A tenemos la unidad dividida en 10 partes iguales, de las cuales 4 de ellas están coloreadas, 4 décimas. En el inciso B tenemos 3 unidades divididas en 10 partes iguales cada una de ellas, de las cuales 27 de ellas están coloreadas, 27 décimas. En el inciso C tenemos la unidad dividida en 100 partes iguales, de las cuales 45 de ellas están coloreadas, 45 centésimas. ¿Puedes identificar qué tienen en común estas tres fracciones? Si nos fijamos, los denominadores de las tres fracciones pueden ser expresados como potencias de 10. En otras palabras, las tres fracciones tienen como denominador a la unidad seguida de ceros. A las fracciones que tienen como denominador a la unidad seguida de 0 les vamos a llamar fracciones decimales. Estas fracciones decimales pueden representarse de otra forma, y a esa forma le llamamos números decimales. Los números decimales nacen como una forma especial de escribir las fracciones decimales, donde se separa la parte entera de la parte decimal con un punto. Veamos, la fracción que corresponde a la primera figura la podemos también representar con el número decimal 0.4, 0 unidades, 4 décimas. La fracción que corresponde a la segunda figura también la podemos representar con el número decimal 2.7. Si nos fijamos en la figura tenemos 2 unidades completamente coloreadas, es decir, tenemos 2 unidades enteras y 7 décimas. La fracción que corresponde a la tercera figura también la podemos representar con el número decimal 0.45. Tenemos 0 unidades, 45 centésimas. 0.4, 2.7 y 0.45 son números decimales. Ahora ya estamos listos para dar una definición formal de lo que son los números decimales. Vamos a decir que los números decimales son aquellos que están compuestos por un número entero al cual llamaremos parte entera y por otra parte que es inferior a la unidad, a la cual le daremos el nombre de parte decimal. Ambas partes estarán separadas por un punto o por una coma. Veamos en el ejemplo 2. 6.5 es un número decimal. Su parte entera es 6 y su parte decimal es 0.5. Notamos que 0.5 es inferior a la unidad y que ambas partes están separadas por un punto. En nuestro contexto, los números decimales siempre estarán separados por un punto. En el ejemplo 2 vamos a ver los números decimales en un ejemplo real. Se nos pide que midamos los siguientes pedazos de madera. Para medir los pedazos de madera vamos a necesitar una regla graduada. El primer pedazo de madera podemos ver que mide 10 centímetros exactos. El segundo pedazo de madera podemos fijarnos que mide 8 centímetros exactos. Veamos el tercer pedazo de madera. Si nos fijamos, la medida de este tercer pedazo de madera está entre los 6 y 7 centímetros. Es decir, la unidad de 6 a 7 está dividida en 10 partes iguales. Estos podríamos decir que son los milímetros. La línea señala exactamente a la séptima parte de esas 10 partes. Es decir, tenemos 6 centímetros exactos y 7 milímetros. Los milímetros son una unidad menor que los centímetros. Es decir, tenemos 6.7 centímetros, 6 centímetros y 7 milímetros. 6.7 es un número decimal. La parte entera de este número está denotada por los centímetros y la parte decimal por los milímetros. Una de las utilidades que le damos a los números decimales es que nos permiten obtener medidas más precisas. En el ejemplo 3 nos piden que determinemos si esta fracción es decimal, 74 milésimas. En general, una fracción va a ser decimal si su denominador puede ser representado como la unidad seguida de 0. Esta fracción tiene como denominador 1000.
que es la unidad seguida de 0. Por lo tanto, sí es una fracción decimal. En el ejemplo 4 nos pregunta si 23/50 es una fracción decimal. Es decir, ¿puede ser representado 50 como la unidad seguida de 0? Pensemos, ¿qué podríamos hacer para poder representar 50 como la unidad seguida de 0, pero sin alterar la fracción? Podríamos usar fracciones equivalentes. ¿Por qué número debo multiplicar 50 para obtener a la unidad seguida de ceros? Por 2. Recuerden que en las fracciones equivalentes, si multiplicamos el denominador por un número, también debemos multiplicar el numerador. Procedemos a encontrar la fracción equivalente. Multiplicamos 23 por 2 y 50 por 2 y obtenemos la fracción equivalente 46 centésimas. 46 centésimas es una fracción decimal porque su denominador es la unidad seguida de ceros. Como 46 centésimas es equivalente a 23/50, entonces 23/50 también es una fracción decimal. En algunas ocasiones no será tan evidente determinar si una fracción es decimal o no. Los números decimales también son llamados como fracción decimal. Los obtenemos resolviendo el cociente de números racionales. Para toda fracción hay un número decimal equivalente. Sin embargo, no todos los números decimales pueden ser representados como fracción. Pero este tema es material para otro video. En el último ejemplo vamos a encontrar números decimales a partir de fracciones decimales. La primera fracción que me dan es 8 centésimas. ¿Cómo encontramos el número decimal que se forma a partir de 8 centésimas? Lo primero que haremos va a ser contar cuántos ceros tiene el denominador después de la unidad. En este caso 100 tiene 2 ceros después de la unidad. Tomamos como referente el numerador, que en este caso es 8. Y vamos a contar tantos espacios de derecha a izquierda como ceros tenga el denominador, antes de colocar el punto decimal. Contamos 1, 2 espacios, porque el denominador tiene 2 ceros después de la unidad, y colocamos el punto decimal. Quedan algunos espacios vacíos. En esos espacios vacíos vamos a colocar ceros. Concluimos que 8 centésimas es igual al número decimal 0.08. ¿Cómo hacemos para obtener el número decimal que se forma a partir de 54 décimas? Lo mismo, vamos a contar primero cuántos ceros tiene el denominador después de la unidad. En este caso solamente tiene un cero. Tomamos el numerador como referente y contamos un espacio de derecha a izquierda antes de poner el punto decimal. 54 décimas es igual al número decimal 5.4. 673 sobre 250. ¿Será esta una fracción decimal? Es decir, ¿podrá ser representado 250 como la unidad seguida de 0? Podemos hacer como el ejemplo anterior, recurrir a las fracciones equivalentes. ¿Por qué número debo multiplicar 250 para obtener la unidad seguida de 0? Muy bien, podría multiplicar 250 por 4 y obtener 1000. Al multiplicar el denominador, también debo multiplicar el numerador por 4 para obtener una fracción equivalente. Encontremos la fracción equivalente en un espacio aparte. Procedemos a multiplicar numerador y denominador por 4 y obtenemos la fracción 2692 milésimos. Ahora sí podemos encontrar un número decimal a partir de esa fracción. Primero vamos a contar cuántos ceros tiene el denominador después de la unidad. En este caso tiene 3 ceros. Y tomamos como referente el numerador 2692. Procedemos a contar 3 espacios de derecha a izquierda antes de colocar nuestro punto decimal. 2692 milésimas es igual al número decimal 2.692. Como 673 sobre 250 es equivalente a 2692 milésimas, entonces 673 sobre 250 también es igual al número decimal 2.692. Eso es todo por hoy.